Mark y Jenny habían construido casi 10 años de vida juntos en la Ciudad de México. Su mundo giraba alrededor de su hijo Liam, de 7 años. Mark, un contratista trabajador, pasaba largos días en obras, orgulloso de mantener a su familia. Jenny destacaba en su carrera de marketing, equilibrando plazos y maternidad con gracia. Para cualquiera que los viera, su matrimonio parecía sólido, quizá un poco cansado por la rutina diaria de trabajo y crianza, pero estable. Esa ilusión se desmoronó una tarde cuando Mark llegó más temprano a casa. La casa estaba en silencio, excepto por el suave murmullo de voces en la sala. Al entrar, se quedó paralizado. Jenny estaba ahí con su compañero de trabajo, Chris, y la cercanía entre ellos dejaba poco espacio para dudas. Jenny se levantó de un salto, balbuceando que Chris era solo un amigo, un colega que había pasado a hablar de trabajo, pero su tono delataba pánico. Más tarde esa noche, cuando Mark revisó su teléfono y vio los mensajes, la verdad lo golpeó con crudeza. Ella había tenido una aventura. La traición lo golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Su pecho se sintió vacío mientras le decía a Jenny que empacara sus cosas y se fuera. Ella le suplicó que la escuchara, llorando que había sido un error, un desliz nacido de sentirse ignorada. Pero Mark no podía pasar por alto lo que había hecho, ni el hecho de que había llevado a otro hombre a la casa donde su hijo dormía. Su voz fue firme cuando le dijo que tenía que irse. Jenny se fue esa noche, mudándose con una amiga. Sus llamadas y mensajes llegaron sin cesar en las semanas siguientes, llenos de disculpas y ruegos por otra oportunidad. Pero Mark dejó de responder. Volcó su energía en mantener la vida normal para Liam. Mañanas de escuela, prácticas de fútbol, cuentos antes de dormir. Detrás de la rutina constante, la ira y la tristeza hervían como una tormenta que apenas podía contener. Contactó a un abogado y presentó el divorcio, decidido a mantener su dignidad y proteger el sentido de seguridad de su hijo. Con el paso de los meses, la calma de su nueva vida comenzó a sentarse. Las mañanas eran simples, las tardes giraban en torno a la tarea y la cena. Pero cada vez que dejaba vagar su mente, veía destellos de esa noche. La forma en que Chris había mirado a Jenny, la traición en sus ojos. El recuerdo reabría heridas cada vez que surgía. Mientras tanto, Jenny buscó terapia. Cortó todo contacto con Chris y trató de mostrar arrepentimiento a través de sus acciones. Sus mensajes se volvieron menos frenéticos y más reflexivos, centrándose en las necesidades de Liam en lugar de su culpa. Su comunicación se volvió estrictamente práctica. Horarios de recogida, eventos escolares, citas médicas. Cada intercambio se sentía rígido pero civilizado. Por las noches, después de que Liam se dormía, Mark se encontraba repasando su matrimonio en su mente. Se preguntaba si sus largas horas de trabajo habían hecho que Jenny se sintiera sola, si había pasado por alto señales de su infelicidad. Sin embargo, cada vez que intentaba empatizar, la imagen de su traición aplastaba cualquier simpatía. Por muy descuidada que se hubiera sentido, ella había elegido el engaño. Luego, una tarde lluviosa, llegó un golpe inesperado en la puerta. Mark abrió para encontrar a Chris parado allí, empapado y con aspecto de estar destrozado. La ira surgió en él al instante. Antes de que pudiera hablar, Chris soltó que Jenny había terminado las cosas. Dijo que lamentaba haberse involucrado, que no había querido destruir una familia, que realmente se había enamorado de ella. Mark apretó la mandíbula sin decir otra palabra. Le cerró la puerta en la cara. El encuentro lo dejó temblando. Reabrió cada herida cruda que había tratado de enterrar. No le dijo nada a Jenny. No vio el punto. En cambio, usó ese momento como combustible para seguir adelante. Cuando se finalizaron los papeles del divorcio, Jenny no impugnó ni un solo término. Custodia del niño, propiedades, finanzas. Su silencio parecía una especie de penitencia. La vida se dividió limpiamente en dos. Los días de Mark se convirtieron en un ritmo de trabajo, llevar a Liam a la escuela y partidos de fútbol. La risa de Liam se convirtió en su ancla. Jenny continuó con su terapia, decidida a convertirse en una mejor versión de sí misma, esperando al menos ganar el respeto de Mark, si no su perdón. Comenzaron a asistir a sesiones de consejería conjunta, no para reconciliarse, sino para aprender a ser copadres sin amargura. Allí, salieron a la luz verdades dolorosas. Jenny admitió que se había sentido invisible durante el matrimonio, mientras que Mark reconoció que su dedicación al trabajo a menudo la había dejado aislada. El entendimiento creció, pero el perdón seguía siendo imposible. Establecieron límites firmes,
Honestidad total, ninguna mención de asuntos pasados y un enfoque total en el bienestar de Liam. Con el tiempo, esos límites comenzaron a construir algo funcional entre ellos, una pieza cautelosa. Jenny siguió presentándose, nunca faltando a los juegos o eventos escolares de Liam, dándole espacio a Mark mientras demostraba su confiabilidad. Poco a poco, la ira cruda comenzó a desvanecerse. Meses después, en la obra de teatro de la escuela de Liam, se sentaron en lados opuestos del auditorio. Cuando Liam subió al escenario, ambos aplaudieron y sonrieron. Por primera vez en mucho tiempo, Mark sintió algo cercano a la calma. Su matrimonio se había ido. La confianza estaba hecha añicos, pero la vida había comenzado a reconstruirse alrededor de lo que quedaba, su hijo. Mark encontró sanación en las pequeñas cosas. Entrenando el equipo de fútbol de Liam, arreglando el departamento, redescubriendo los pasatiempos que había abandonado años antes. Jenny también estaba cambiando, enfocándose en su crecimiento personal y en su carrera. Chris no era más que un amargo recuerdo ahora, pero su visita no invitada había marcado un punto de inflexión. Había mostrado a Mark que podía quedarse atrapado en la amargura o comenzar a recuperar su paz. Él eligió lo último. En el próximo cumpleaños de Liam, estuvieron separados una vez más, sonriendo educadamente a través de la mesa mientras su hijo soplaba las velas. El momento fue agridulce. Las cicatrices aún persistían, pero también su devoción compartida por Liam. Mark ya no amaba a Jenny, pero tampoco la odiaba. Lo que quedaba era una fuerza tranquila y constante y un amor profundo por su hijo. De las ruinas de la traición, había construido algo nuevo, una vida definida no por lo que había perdido, sino por lo que aún tenía. La risa de su niño, la calma de los días ordinarios y la paz de saber que había sobrevivido a la tormenta.